Damos gracias a Dios por este día nuevamente, porque nos da la oportunidad de recibir su palabra, el alimento a nuestro espíritu, su palabra que nos fortalece, que establece nuestro caminar, nuestra dirección, que renueva su palabra revelada en nuestros corazones, nuestra manera de pensar. Y como lo hacemos siempre que nos disponemos a recibir su palabra, le pedimos para que Él nos dé este espíritu de sabiduría y revelación y que su palabra se haga viva en nuestros corazones, para que su voluntad sea manifestada en nuestra vida, que las riquezas del conocimiento de Dios sea en nosotros y así alcanzar el propósito que Él ha establecido en nuestras vidas. Bienvenidos todos en este domingo al Centro Cristiano Casa Alabanza, donde hemos venido a través de la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de los Colosenses, recibiendo esta revelación maravillosa de lo que es la vida, la plenitud de Cristo en nosotros. Dice la palabra que Cristo lo llena todo en todo. Y así, hace 3 domingos, vimos cómo nuestro consuelo está en Dios. Posteriormente, hablamos de nuestra esperanza, dónde debe estar nuestra esperanza. Y hoy hablaremos de la paz de Dios gobernando nuestros corazones. Esto es paso a paso ir descubriendo este tesoro de la revelación de Dios para vivir en esta plenitud, en medio de las situaciones y de las condiciones en las que actualmente nos encontramos, con las tribulaciones a través de las cuales estemos atravesando, pero que siempre vivamos con gozo, porque sabemos que esa maravillosa plenitud de Cristo está en nuestras vidas. Bien, hoy vamos a iniciar leyendo del capítulo 3 del libro de los Colosenses, el versículo 15, que es precisamente el tema del día de hoy. Este versículo 15 podríamos llamarlo un llamado para todos nosotros, los creyentes. Dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hemos sido llamados. Lo dice la palabra. Fuimos llamados para que nuestro corazón, nuestro espíritu sea gobernado por la paz de Dios. Y esto después de haber visto nuestro consuelo que viene de Dios, nuestra esperanza que está en Dios, pues vamos viendo cómo la unión, el irse conjugando todos estos principios y estos fundamentos de nuestra fe en nosotros, nos llevan precisamente a que se manifieste esa paz maravillosa de Dios en cada uno de nosotros. Así de que es importante que veamos en los versículos previos lo que podríamos denominar un requisito, porque definitivamente hay requisitos que debemos de cumplir, que se deben de operar en nosotros para poder alcanzar estas riquezas maravillosas que tenemos en Dios. La salvación es por gracia. Cristo pagó por nosotros. Allí nosotros no tuvimos que hacer nada. Pero luego hay una serie de
acciones, de características, de cualidades que se mencionan en la palabra, que nos van identificando en nuestro crecimiento, en nuestra madurez, en nuestro caminar en esta nueva vida que tenemos gracias a Cristo Jesús. Y uno de estos requisitos de los cuales voy a hablar hoy está precisamente en el versículo 10 de este mismo capítulo 3 de la carta a los Colosenses. Habla así el apóstol Pablo, dice, revestido del nuevo, ¿sí? Está hablando de que nosotros ya al ser nuevas criaturas, ¿sí? Nos hemos despojado, ¿sí? Lo dice así en el versículo 9, despojado del viejo hombre con sus hechos. Y esto es muy importante. Debe de haber una evidencia clara de que hemos nacido de nuevo. Debe de haber una evidencia clara de que Cristo ha venido a nuestro corazón y el Espíritu Santo ha hecho tabernáculo en nuestro corazón y nos empieza a guiar a la verdad. Empezamos a recibir la palabra de Dios, empezamos a alimentarnos de su palabra, la revelación de su palabra nos lleva a una renovación de nuestra manera de pensar, de actuar, de razonar, y esto va a generar, a producir en nosotros un cambio. No podemos seguir viviendo igual como antes éramos, antes de conocer a Cristo. Así de que al despojarnos del viejo hombre, leemos en el versículo 10, nos revestimos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, revestidos de un nuevo hombre. Y debe de ser conforme, dice la palabra, a la imagen del que lo creó, ¿sí? Y se va renovando en nosotros día a día en la medida que recibimos la palabra, en la medida en que conocemos cada vez más este espíritu de sabiduría que viene de Dios, se revela en nosotros, nos da a conocer, como lo hemos venido viendo en el libro de Colosenses, todos estos tesoros. Leímos también en Efesios, tomamos el capítulo 1, versículo 17, recuerdan de esta oración, de este ruego al Señor para que el espíritu de sabiduría y revelación venga a nosotros para conocer todas estas riquezas de la gloria, de la herencia, todos los tesoros que hay en el conocimiento de Dios. Así de que esto es lo que nos lleva a una renovación. Pero quiero decirles algo para que entiendan, porque hay muchos que esto lo pasan como de largo. ¿Qué es o qué representa, qué significa el vestido para nosotros? ¿Qué es el vestirnos? Si nosotros nos remontamos a miles de años atrás, el hombre empezó a vestirse en función de la protección que necesitaba por el clima. Pero si nosotros vamos a la palabra, encontramos en Génesis cómo Dios cubrió a Adán y a Eva, ¿sí? Les hizo un vestido para cubrirlos. Si nosotros observamos las culturas hoy en día, las culturas aún más antiguas o dependiendo de la zona geográfica o del clima donde vivan, pues vemos como en algunos continentes como África o aquí en algunos lugares tropicales, conocimos nosotros la tribu, el pueblo Yanomami. Ellos no se visten, no cubren su cuerpo porque todo el año hace calor donde ellos habitan. Así de que ellos no necesitan, pero sí tratan de diferenciarse unos de otros con algunas cosas. El vestido nos va a representar en este caso, aquí dice que nosotros debemos de vestirnos de acuerdo, ¿sí?, o conforme a la imagen
de aquel que creó este vestido para nosotros. Estamos hablando espiritualmente, pero espiritualmente no necesitamos protegernos ni del frío, ni del agua, cuando llueve, etcétera, que es normalmente para lo que usamos también el vestido, pero lo usamos también para poder presentarnos de acuerdo a las condiciones en las cuales nosotros pues convivimos. Pero espiritualmente este vestido se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar. Por eso dice la palabra que debe de ser a la imagen del que lo creó. Y este es un requisito indispensable. Porque en el nuevo nacimiento somos nuevas criaturas, las cosas viejas quedan atrás, todo ahora es hecho nuevo para vivir para Cristo. Lo dice aquí el apóstol Pablo, habiéndonos despojado del viejo hombre. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Esa manifestación de lo que la naturaleza del hombre, nuestra forma en la cual fuimos creciendo, fuimos formándonos, nuestros valores, nuestros principios, nuestra educación, el carácter, etcétera, etcétera, nos identificaba. El viejo hombre, cómo éramos antes de conocer a Cristo, cómo actuábamos antes de conocer a Cristo, cuál era nuestra manera de hablar, cuál era nuestra manera de inclusive de relacionarnos, de hacer negocios, de conducirnos en el hogar, de llevar nuestro matrimonio, de tratar a nuestros hijos, en todas las áreas. Había un viejo hombre antes de conocer a Cristo y ahora hay un nuevo hombre revestido de un nuevo vestido a la imagen de Él, que es el que lo ha creado para nosotros, que nos identifica. Por eso cuando una persona que entrega su vida a Cristo, que abre su corazón a Cristo, que busca seguir la voluntad de Dios, pero sigue viviendo igual que antes de Cristo, su evidencia habla de que no hubo en realidad en esta persona ese nuevo nacimiento. Por eso muchos, aun cuando dicen creer en Dios o creer en Jesucristo o tener a Cristo en su corazón, pero no gobierna en sus corazones la paz de Dios. Porque vamos a ver más adelante lo que representa, lo que significa para el ser humano, cómo es un hombre, un ser humano que su corazón es gobernado por la paz de Dios. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de la gran diferencia. Y es por ello que muchas personas, lamentablemente, aun cuando dicen conocer a Dios, aun cuando dicen conocer a Cristo, tener a Cristo, haberse convertido a Cristo, o ser seguidores de Cristo, pero siguen revestidos del viejo hombre. Lo seguimos viendo, hablando igual que hablaban antes de conocer a Cristo, con palabras ofensivas, burlándose de los demás, atacando a los demás, en fin, estoy hablando con una característica, un aspecto de su conducta, o aquellos que siguen maltratando a su esposa o a sus hijos, o aquellos que dicen haberse convertido al Señor, pero siguen engañando a su esposa aún en sus pensamientos, aquellos que dicen haberle entregado su vida a Cristo, pero siguen allí cautivos de todos aquellos hábitos que tenían antes de entregarle su vida al Señor. Ese era el viejo vestido, era el viejo hombre. Ese viejo hombre, dice la palabra que nos hemos despojado de él.
tiene que haber un cambio. Tiene que haber una evidencia de este nuevo vestido. Así es de que este requisito que les acabo de mencionar, pues es necesario y cuando se manifiesta es evidente que hay una renovación, hay un cambio que empieza a obrar en el corazón del hombre, la palabra de Dios, porque después del versículo 15, en el cual hemos leído que es nuestro llamado, ¿sí? Que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón, ¿sí? Dice el versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo, no dice algunas cosas, no dice lo que hagas cuando vas a la iglesia, no dice lo que hagas cuando vayas a un grupo de discipulado a estudiar la Biblia o cuando, no, dice, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es, wow, tremendo, ¿sí? Todo lo que hagas. Si tú lo que haces en tu relación, en tu hogar, con tu esposa, con tus hijos, te estoy hablando a ti varón o a ti mujer, si todo lo que haces con tu esposo, con tus hijos, ¿sí? No tienes presente que todo, sea de palabra o de hecho, lo tenemos que hacer en el nombre del Señor. Tenemos que tener presente al Señor en lo que estamos haciendo. Tenemos que decirle a la otra persona qué significa en el nombre del Señor. Esto significa cuando una persona de autoridad te da un encargo, te manda a hacer determinada tarea o te pide que vayas a ver a alguna persona para cumplir con alguna misión, dice, dile que vas en mi nombre. O sea, vas representando a esa persona de autoridad. Así es de que hacer algo en el nombre del Señor, sea por palabra o por hecho, es poner al Señor primeramente. Es decir, mira, en el nombre del Señor, vengo en nombre del Señor y estoy actuando, estoy haciendo esto que estoy haciendo en nombre del Señor. Él es el que nos ha transformado, el que nos ha cambiado, el que nos ha revestido de una nueva, ha puesto un nuevo vestido en nosotros, somos una nueva criatura. Así es de que si una persona en su manera de actuar, en su conducta, su carácter, sus palabras, sus hechos, de cuando aún no conocía a Cristo, ese viejo hombre del cual debió de haberse despojado, se sigue manifestando tal cual, igual, después de decir que ha aceptado a Cristo o que ha nacido de nuevo, pues hay una contradicción. Hay una contradicción porque nosotros tenemos que revestirnos, dice la palabra, ¿sí? De un vestido completamente diferente. Porque es a esa imagen de aquel que lo ha creado en todo. Y si la palabra de Cristo mora en nuestro corazón, dice en abundancia. Y la única forma para que la palabra de Dios more, el concepto de morar, ¿sí? Es cuando nosotros llegamos, por ejemplo, a una casa, vamos a ocupar una casa, decimos, ahora voy a morar en esa casa,
¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando llegamos a esa edificación en la cual nosotros vamos a morar? Pues por lo general la vamos a encontrar quizá vacía, sin muebles, quizá un poco deteriorada, no sabemos, en muchas condiciones, puede haber muchísimos casos, puede ser que la encuentren muy bien, en fin, hay muchos casos. Pero quiero tomar este ejemplo para que lo entienda. El Señor encuentra en nuestro corazón una morada que Él va a empezar a transformar. Él nos hace nuevos. Por eso dice la palabra que al nacer de nuevo todas las cosas viejas quedan atrás. Él nos hace nuevo. Ahora todo es nuevo. Así de que Él viene a morar en un corazón nuevo. Sí, porque todo es hecho nuevo. Pero ¿qué sucede cuando nosotros llegamos a morar a una casa? Empezamos a establecer en esa casa nuestra manera de vivir, nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros gustos. Y cuando alguien llega a esa casa, después de que tú estás morando en ella, se ve, se nota el tipo de familia que mora en esa casa. Tú puedes llegar a una casa que desde el momento de entrar la ves toda en orden, todo limpio, todo bien acomodado, donde reina la paz, donde hay armonía. Eso se percibe, inclusive hasta el aroma, ¿sí?, que hay en ese lugar, en esa casa, uno lo percibe. Dice uno, oye, esta casa, las personas que moran en esta casa, wow, se nota que tienen buenas costumbres, mantienen su casa bien, etcétera. Bueno, imagínate cómo somos nosotros, nuestro corazón, cuando mora en nosotros en abundancia la palabra de Cristo. Se tiene que manifestar. Se tiene que manifestar todos los principios, los fundamentos, toda esta riqueza maravillosa de la palabra del Señor en nosotros. Y tiene que haber una evidencia que se tiene que manifestar. Yo a veces escucho personas que enseñan la palabra, que estudian la palabra, que aman al Señor, pero a veces escucho sus conversaciones, escucho cómo se llevan unos con otros, cómo utilizan a veces hasta el doble sentido en su manera de hablar, ¿sí? O la famosa broma que muchas veces no sabe uno. Yo les digo a las personas, cuando de repente me dicen algunas cosas que yo me extraño y le digo, ¿por qué me estás hablando eso? No, es broma. Digo, no, es que a mí no me hables en broma. Sí, la palabra de Dios dice que tu palabra debe de ser sí o no. Pero eso de dejar entredicho, déjame ver cómo reacciona. Le voy a decir esto, le voy a soltar esto, porque tengo ganas de decírselo, porque estoy molesto, porque sí, y se lo voy a decir de tal forma, y si reacciona mal, le voy a decir, no, tranquilo, es broma. Pero si se queda callado y bueno, pues hay que lo reciba. Eso es muy común en muchas personas. Que en lugar de sentarse y decir, oye, yo quisiera hablar contigo porque mira, me siento mal porque por esta situación, por lo que tu acción o por lo que tú hablaste, en fin, cualquier cosa, y yo quisiera que lo habláramos. Yo siento que el Señor me está guiando, tiene que haber paz en nuestro corazón al respecto. Pero en lugar de eso, sueltan algo, ¿sí?, que allí para molestar, para que la persona se dé cuenta de que quizá estás molesto, de que quizá no te pareció lo que ella dijo, lo que ella hizo, o quizá haya un malentendido y tú estés actuando mal. Y si la persona trata de decirte, oye, ¿por qué me estás diciendo eso? ¿De qué se trata? No, hombre, es broma. No. Mira, el Señor no anda con bromas. El Señor te dice las cosas como son.
¿sí? Y esto es algo que nosotros debemos de aprender. Es un ejemplo que sucede mucho, ¿sí? Entre muchas personas. Y esto debe de cambiar. Pero podría mencionarte muchos otros ejemplos. Cómo una persona puede maltratar a su esposa en el nombre del Señor. Imagínate nomás. Cuando alguien violenta a su esposa o la esposa violenta a su esposo, porque dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando alguien hace algo en contra, hablándole a los esposos, a los maridos, ¿sí? Si tú estás actuando de palabra o de hecho, debes de hacerlo en el nombre del Señor. Imagínense. Por eso es importante que revisemos nuestras acciones. De hecho, después de este pasaje del versículo 17, de este versículo, ¿sí? Habla el apóstol Pablo de una serie de consejos, ¿sí? Precisamente a los que hemos nacido de nuevo, a los que nos hemos revestido de un nuevo vestido. Empieza a hablarle a las casadas: estad sujetos a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Esto es un tema, yo sé que muchas van a decir ahorita, le van a hacer así algunos esposos a sus esposas. Ya escuchaste, tienes que estar sujeta. Y esto es, hay que enseñarlo y hay que hablarlo, porque si nosotros varones no estamos dispuestos a sujetarnos al Señor y no nos sujetamos al Señor, y empezamos por esto. Imagínense, un hombre que violenta a su esposa, que engaña a su esposa, que maltrata a su esposa, ¿estará sujeto al Señor? ¿Morará en su corazón abundantemente la palabra de Cristo? ¿Se habrá revestido nueva de ese vestido a la imagen del Señor? Pues definitivamente no. Porque no es eso lo que el Señor nos ha enseñado. Así es de que debemos de entender muy bien este concepto del cual está hablando. Yo les aseguro, varones que están escuchando, que si tú estás sujeto al Señor, si la palabra de Cristo mora abundantemente en tu corazón, y si te has revestido de este nuevo vestido a la imagen de Él, no vas a tener ningún problema. Nunca vas a tener que decirle a tu esposa: la palabra de Dios dice que te sujetes. No, porque ese testimonio tuyo, ese ejemplo tuyo de vida, esa manifestación de lo que Dios ha hecho en tu corazón, va a generar en que tu esposa, tus hijos sigan todo aquello que se ha establecido en el hogar para alcanzar el propósito que Dios ha puesto en cada matrimonio. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Imagínense. Así es de que aquí se complementa amar, hacer feliz a la persona que amas. Ese es el principio que la palabra de Dios establece. Y así este capítulo va tocando, habla a los hijos, habla a los padres, habla a los siervos, en fin, todo, ¿sí? Todo. Voy hasta el versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿sí? Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque al Cristo el Señor servís. Queridos hermanos, cuando este requisito, al que le he llamado así, y esta cualidad, el requisito es que nos hemos revestido de un nuevo vestido a la imagen del Señor.
La cualidad en nosotros es que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestro corazón. Si todo esto se ha dado, la paz de Dios gobernará vuestros corazones y se cumplirá en nosotros ese llamado, ese propósito de Dios en nosotros, al que nosotros, como lo dice aquí la palabra, cada uno de ellos, hemos sido llamados. Hemos sido llamados para que su paz gobierne nuestro corazón. Así es de que con esto vamos viendo cómo la plenitud de Cristo, el consuelo en Dios, la esperanza en Dios y ahora la paz de Dios gobernando nuestros corazones, nos va llenando de esa plenitud. Y se cumple en nosotros la voluntad y el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Yo he venido para que tengan vida y vida en plenitud, vida en abundancia. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella, al morar en nuestro corazón, al crecer en nosotros, Señor, la fe, al revelarse en nuestro corazón tu palabra, todos estos principios y fundamentos, Señor, de nuestra fe se manifiestan en nosotros para el cumplimiento de tu voluntad, que es que tengamos una vida plena. Gracias, Padre, porque cuando tu paz gobierna nuestro corazón, hay plenitud de vida en él. Te damos a ti, Señor, toda la gloria y la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero hacerte una invitación, si tú no lo has hecho, para que aceptes a Cristo en tu corazón. Tú también necesitas despojarte del viejo hombre si no lo has hecho. Tú también tienes que quitarte ese vestido que se ha ido formando a través de los años, con tu propio razonamiento, tu propia conducta, tu propio carácter. Cristo tiene un nuevo vestido para ti. Si tú le aceptas como tu Señor y Salvador, si tú crees en tu corazón para justicia, como lo dice la palabra, que Él murió en la cruz para el perdón de tus pecados, y le pides que venga a tu vida, Él entrará a tu corazón. Tú nacerás de nuevo, serás una nueva criatura. Te despojarás de ese viejo hombre y todo empezará nuevo para Cristo Jesús. Allí, donde tú estés, pídele al Señor que entre en tu vida, entrégale tu corazón y ven al reino de Dios. Nos gustaría mucho saber de ti. A través del teléfono que verás allí en pantalla, puedes comunicarte con nosotros por mensaje de WhatsApp y así sabremos de ti, estaremos orando por ti y pondremos a tu disposición todo aquello que puedas necesitar para que sigas creciendo en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Esperamos que te comuniques con nosotros. Hasta el próximo domingo.